Buenos días, muchachos. Les saluda el profesor Camilo Santillán. Aquí en nuestra clase de Bio 2, aquí en la Academia Nobel. ¿Qué tal? ¿Hablan el idioma español? ¿El Sí, profe. aymara? ¿El quechua? ¿Cómo está, Profe- profe? Profesor, buenos días. ¿Qué tal, señorita? Buenos días. ¿Usted es cantante? Buenos días, profe. ¿Usted cómo está? ¿Qué tal, muchacho? Bien, ¿usted? Buenos días, profesor. Genial, ¿Qué profe, tal, genial. señorita? Buenos días. Recién los escucho. Qué bárbaro. Yo digo, de Buenos repente días, hablo profesor. otro idioma lejano a Buenos mis días, estudiantes. Buenos días, profesor. profe. ¿Qué tal? Ya, Buenos días. profesor, ¿Cómo todo están? bien, Buenos días, ¿Y qué están profesor. todo esperando? bien, Ya gracias, profesor. no pueden salir, Buenos ¿verdad? días, Muy bien, profesor. buenos días. Buenas, profe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué dicen los abuelitos, las abuelitas? ¿Cómo están? Cuidándolos bastante, ¿no? Ojalá. Bien, muchachos, vamos a empezar nuestra clase. Qué bien que están. Yo de repente digo, hablan el puquín, el muchig, el aymara, el quechua, como están de moda ahora. Hay programas televisivos que están haciendo noticias con quechua y aymara, ¿no? Qué bien. Este es el siglo muy importante con respecto a mi siglo, que soy del siglo XX. Se está llegando a integrar todo las sangres de nuestro país. Imagínate, ¿quién iba a pensar? Soy integrante del siglo XX y estoy viendo cambios sorprendentes. Uno de ellos es esto. Las noticias, creo que es el ATV del Estado, creo, ¿no? Están dando las noticias ahora con quechua aymara. Muy pronto va a venir el idioma mochig. Y si no lo quieren sacar, yo tendré que hablar mochig mi próximo ciclo de la academia. Yo soy de Moche. Entonces aplicamos así el idioma mochig. Y son poquísimos que hablan el mochig. ¿Ya? ¿Alguien es de Moche acá? Los que me escuchan, los que están presentes son de Moche. Claro, la escritura payariforme, clarinete, huevis. Solamente nos conocen por los huacos antropomórficos, por la arquitectura de las pirámides de la Huaca del Sol y la Luna. Esa pirámide del Huaca del Sol es la 10ª parte de lo que fue en su imperio, en su gobernación de los años 300 después de Cristo hasta 700 años. Y lo que estamos viendo ahorita en la Huaca del Sol es la 10ª parte del original. ¿Qué pasó? Cuando los españoles llegaron, desviaron la corriente del río Moche, los desviaron sin querer porque ni siquiera tocaron las pirámides del Sol y de la Luna, los españoles. Y tampoco ni siquiera los chimús, que fueron después que nosotros. Pero esa desviación del río Moche erosionó todo lo que es la Huaca. Y estamos viendo solamente lo que queda. Pero no hay investigaciones profundas acerca de la Huaca del Sol. Ahorita están con la Huaca de la Luna. Bueno, ya tu profesor de historia te va a actualizar sobre esa información. Oye, te estaba comentando, hoy tengo un tema interesante que es acerca de la taxonomía o clasificación. Siempre ha sido un problema para el humano, sin embargo, esto viene desde la antigüedad. Se iba conociendo las especies, ¿cómo le podemos dar un orden a las especies, a esa gran biodiversidad? Y nace con esto lo que es la taxonomía o clasificación de los seres vivos. Entonces, la sistemática, muchachos, comprende 3 ramas. Sistemática significa crear sistemas de clasificación. La sistemática comprende la clasificación, la taxonomía y la nomenclatura. La taxonomía crea normas, reglas o principios de clasificación. La clasificación, por otro lado, le da un orden a las especies y la nomenclatura consiste en la denominación de una especie. Se lo denomina gracias a la utilización del nombre científico. Entonces, la sistemática comprende 3 ramas. Lo que vamos a ver hoy día es acerca de la taxonomía. ¿Ah? Un tema interesante. Imagínate que el señor Mochi, ¿cómo habrá clasificado la vida en el planeta, no? Ellos solamente les importaba sentar miedo a la población para que chambeen, pues, para que trabajen. Los degollaban en la Huaca de la Luna, en nombre de Ayapayel. Bien, vamos a ver. Tenemos, mira, la gran biodiversidad. Mira, si tú te vas acá nomás, cerquita, ¿no? De Trujillo a Moche, que pues habrá solamente 15 minutos, ¿no?
Te vas a la UAC y encuentras toda esta diversidad de vida. Vas a encontrar elefantes, jirafas, leones, tigrillos, cebras, de todo. Esa gran biodiversidad es estudiado por la sistemática. Y la taxonomía no es nada menos que una rama de la biología que se encarga de la clasificación biológica. Y la taxonomía deriva de dos voces griegas, taxo, que significa norma, y logo o norma, perdón, taxis, ordenamiento, y nomo significa normas o reglas. Por lo tanto, la taxonomía nos brinda normas, reglas de clasificación. ¿Y tiene que ver con qué? Con la identificación de una especie que es objeto de estudio, con la clasificación. Lo ubicamos en un determinado taxón, ya vamos a ver qué es taxón, y también la nomenclatura, que se basa en la utilización de reglas para la denominación de una especie. Bien, la taxonomía. Bien, sabemos de que la clasificación de los seres vivos fue establecida por Carolus Linnaeus, 1731. Linneo nombró a las especies descubiertas hasta aquella época utilizando la nomenclatura binomial científica, estableció el nombre científico de las especies y se basa en la utilización de dos palabras. La primera palabra, el género; la segunda, el epíteto específico. Eso me da la especie, el género y el epíteto específico. Pero para Linneo trabajó en base a una nomenclatura binomial. Pero ahora que estamos en el siglo XXI, también está la nomenclatura trinomial, la trinomial. Ahora, si nos vamos a Linneo, las especies lo nombró con dos palabras, que equivalen al nombre científico. La primera palabra, el género; la segunda, el epíteto específico. Todo tiene que ser escrito con minúscula, donde la primera palabra, que es el género, se inicia con mayúscula y debe estar escrita en cursiva. Por ejemplo, mira, el nombre científico de la especie humana es Homo sapiens. Hasta algunos presidentes, a la hora de referirse al humano, siempre hablan del sapiens. Hombre, Homo sapiens. Algunos colocan la subespecie, ¿verdad? Que es el Homo sapiens sapiens. Ya sería la trinomial. También tienes ahí el lobo, Canis lupus. Y así. Entonces, gracias también al Linneo, es que nosotros conocemos categorías taxonómicas. La categoría taxonómica en la actualidad de mayor rango vendría a ser el dominio. Después bajamos de complejidad el dominio, el reino. Hablamos del filum, filum o división. Por los años de 1993-95 se toca de manera indistinta ya el taxón, filum o división, porque antiguamente el filum se utilizaba para el reino protista, para los protozoarios y para el reino animal. ¿Correcto? Y la división estaba más indicado para las bacterias, los hongos, los vegetales y también para las algas. En alguna literatura aún conservan esa denominación de utilización del taxón filum y el taxón división. Lo utilizan de manera separada. Cuando tú vas a la universidad, van a utilizar el taxón. Cuando estás en botánica, el taxón división. Cuando estás en zoología, el taxón filum. Respetando lo que había dejado Linneo. ¿Ya? Bien, entonces la categoría taxonómica de mayor rango, el dominio, ese término, ese taxón, dominio, fue incorporado por Gauss. Del dominio, el reino, el filum, filón o división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. De mayor a menor jerarquía. En la pregunta de la Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, la pregunta fue: ¿cuál de las siguientes alternativas contiene la categoría taxonómica de menor a mayor rango? En el examen de admisión, acá en la UNT, nos viene, es el taxón de mayor rango. En la categoría taxonómica de mayor rango. Desde la A hasta la E. Alternativa, pregunta de complemento único. Y la clave A decía reino. Pero las otras alternativas eran de menor categoría. Entonces era para marcar reino. Por supuesto, si te hubieran colocado dominio, hubieras marcado dominio. Pero tienes que ver
de las alternativas la que tiene mayor jerarquía. ¿Ya? Para Linneo, la unidad de clasificación de los seres vivos viene a ser la especie. La unidad de clasificación de los seres vivos viene a ser la especie. Pregunta de examen. Otra pregunta de ordinario. El nombre científico de las especies está formado por el género y el epíteto específico. En el examen vino como en la alternativa género y especie. Pero si especies tiene dos palabras, entonces ahí no había lógica, ¿no? Pero no había otra que marcar, género y especie. Pero lo normal es nombrar a la especie con dos palabras, el género y el epíteto específico. Bien, entonces tenemos ahí a Linneo, el creador de la nomenclatura binomial científica, pregunta de ordinario. Esta fue pregunta para letras. La nomenclatura binomial científica fue establecida por al toque Linneo. Así como ha sido la pregunta del examen de excelencia el día sábado, que les pedí de por favor, ahora el profesor tiene que decir por favor al alumno, oye, que se consigan los exámenes. La señorita Evelyn, por si acaso, gracias por enviarme el examen. Gracias. Y ¿sabes qué? Ha venido pregunta del examen. Ha venido de características de los seres vivos que hemos visto la semana pasada. ¿Qué decía la pregunta del examen? Una de las características de los seres vivos es la relación establecida entre poblaciones de especies diferentes y su ambiente natural. Era para marcar ecosistema. No había otra. Y eso fue pregunta de características de los seres vivos. ¿Ya? Bien, el ecosistema. ¿Ya? Por si acaso, pregunta de examen. ¿Ya? Bien, oye, te estaba comentando. Entonces te decía, esa pregunta del examen de ordinario, no te olvides que cada vez que hablemos en nuestras clases, siempre te voy a hacer recordar el banco de preguntas, porque esa pregunta ha sido repetida, ya ha venido en el examen. Pero el alumno tiene que mover, tiene que tener banco de preguntas, o al menos las prácticas que desarrollamos, o cuando entremos al ciclo de repaso, todas esas preguntas que usted va a recibir en el ciclo de repaso, todas esas preguntas tienen que ser archivadas. Te recomiendo que los imprimas, para que no esté pegando mucho tiempo a la pantalla. Esta radiación es mala, te bombardea la retina. De repente comienza, te olvidas quieres fijar la atención y te quedas olvidándote de parpadear. Entonces se seca la córnea y tiene un dolor tipo ardor ya. Entonces es mejor imprimir la información para que usted vaya allí resolviendo. ¿Ya? Bien. Hoy te estaba comentando la categoría taxonómica, la unidad de clasificación de los seres vivos, se fue pregunta al área C de letras, constituye la especie. La categoría taxonómica de mayor rango, el dominio, pero si no te viene, bajas de categoría. Hablamos de el filum, o el reino, perdón. Del reino no hay reino, te bajas de categoría, el filum. ¿Ya? Bien, eso es la clasificación ideado por Linneo. Tienes ahí un caso cómo se escribe el nombre científico. Ya cuando estás en la universidad, cuando estás en el campo de la medicina, por ejemplo, en el curso de biología molecular o en los cursos de microbiología médica y clínica, allí tú te equivocas en escribir el nombre científico. Así hayas marcado, porque te van a pedir que escribas. Ahora te piden las pruebas escritas. Antes no era para marcarlo. Pero bueno, el nombre científico, como te decía, tiene dos palabras. El género y el epíteto específico. La especie. Algunos dicen la especie. ¿Ya? Entonces todo se escribe con minúscula, pero excepto la primera letra del género, que se inicia con mayúscula. Y los nombres científicos deben estar escritos en cursiva. Y las iniciales del científico que le descubre. En este caso, encuentra la L, ya no está en cursiva, L de Linneo, el botánico que lo descubre, o lo establece, lo identifica. Pinus silvestris, el nombre científico del pino. Entonces, el nombre científico es así, donde usted se vaya a cualquier lado del planeta, usted con nombrar el nombre científico de la especie, a usted le darán la especie correspondiente. Pero si usted va de repente a Japón, o te vas a Rusia, a Inglaterra, o a Alemania, o te vas a Arabia, dice usted, deme pino, te van a dar otra cosa, pero menos la especie. Porque el pino es el nombre vulgar, el nombre vernacular, el nombre común.
ese nombre se modifica de acuerdo al idioma, pero el nombre científico es universal. Una de las características del nombre científico es que está escrito en latín o son palabras latinizadas. Cuidado que te coloquen en término griego, ¿eh? Están escritos en latín o se trata de palabras latinizadas. ¿Correcto? Y además tiene el carácter de ser universal. En lo más recóndito del planeta, nombrar el nombre científico te van a entender. Nombrar el nombre vulgar, el nombre común, el nombre vernacular, no te van a entender, porque eso sí se modifica de acuerdo al idioma. Entonces, el nombre científico tiene el carácter de ser universal. Y fíjate, mira, en el caso del humano, el Homo sapiens, estamos nombrándolo con la nomenclatura binomial. También puede ir con la nomenclatura trinomial, donde se agrega la subespecie, Homo sapiens sapiens. Bien, el humano, como te decía, la primera palabra, el género, la segunda palabra, el epíteto específico. Y además, todo con minúscula, excepto la primera letra del género, que es con mayúscula, todo debe estar escrito en latín. O pero todo está escrito en cursiva. ¿Ya? Bien, entonces, el nombre vulgar humano es así, esa palabrita. Los nombres vulgares en alguna literatura lo va a encontrar usted escrito entre comillas. ¿Ya? Bien. Te digo, mira, ahí tienes una clasificación. Por ejemplo, la del humano, la taxonomía del humano. Vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Ya? El dominio, nosotros pertenecemos al dominio Eucaria. Esto te va a hacer recordar lo que hemos hecho en anatomía, la primera clase, que hemos ubicado al humano dentro del reino animal. El humano pertenece al dominio Eucaria. ¿Por qué Eucaria, profe? Porque nuestras células son eucariotas. Y las células eucariotas, ¿por qué, profe? Porque cada una de nuestras células que componen el cuerpo humano tienen un núcleo bien diferenciado debido a la presencia de carioteca o membrana nuclear. Pertenecemos al reino animal. ¿Por qué animal, profe? Porque tenemos nutrición heterotrófica. No podemos desplazar. Correcto. Reino animalia. Tenemos un esqueleto interno. Pero ¿por qué filum cordata, profe? ¿Por qué cordados? Porque tenemos un eje cartilaginoso llamado la notocorda, que posteriormente sería reemplazado por la columna vertebral. ¿Por qué cordado, profesor? Porque además tenemos hendiduras branquiales. ¿Por qué más, profe? Porque tenemos un cordón nervioso dorsal. ¿Correcto? Donde en la parte anterior se ensancha para originar el encéfalo y el resto forma la médula espinal. ¿Por qué clase mamíferos? Clase mammalia. Mamífero. ¿Por qué mamífero, profe? Mamífero viene de masti y masti significa mama. Tenemos glándulas mamarias. Entonces el humano pertenece a la clase mamíferos. Pertenecemos al orden de los primates, nuestros primos hermanos con los simios. A la familia de los homínidos pertenecemos al género Homo. Homínidos. Homínido, profe. El Pithecanthropus erectus, el Australopithecus, el nombre de pequinense, el neanderthalensis, el Homo habilis, clarinete. Formamos la familia de los homínidos. Y pertenecemos al género Homo, hombre, y a la especie Homo sapiens, hombre sabio. La inteligencia ponen el Homo sapiens. ¿Ya? Pero estos son las categorías taxonómicas de mayor rango. Te digo, acabo de mencionar toda la categoría taxonómica, al menos la mayoría. Todo el conjunto se llama taxa. ¿Cuál es la taxa del humano? Me tiene que decir cada uno de estas categorías. Pero cuando te dicen la palabrita taxón, señor Luis, dígame el taxón clase del humano, clase mamífero. O sea, esa palabrita que se antepone al mamífero taxón, te dicen taxón, se refiere a una sola categoría taxonómica. Te dicen, ¿cuál es el taxón reino del humano? Te está diciendo un solo taxón, una categoría taxonómica, ¿verdad? Entonces tiene que decir reino animalia, que es la taxa, el plural de taxón. La taxa es el conjunto de taxones.
¿Ya? Entonces, cuidado con esa pregunta. ¿Ya? El taxón orden del humano es el orden de los primates. Se está refiriendo a una sola categoría taxonómica. ¿Ya? Bien, eso es la clasificación del ser humano, ¿ya? O de las categorías taxonómicas del humano. Oye, profe, y si nos vamos al reino vegetal, ¿cuál es la diferencia? Es muy semejante. Pequeña diferencia vamos a encontrar. Por ejemplo, vamos a clasificar la cebolla. A ver, trae a tu pensamiento la cebolla. Profe, pertenece al dominio eucaria porque también sus células tienen un núcleo bien diferenciado debido a la presencia de carioteca. La cebolla pertenece al reino plantae, el reino vegetal, organismos pluricelulares fotosintéticos de nutrición autótrofa, ¿verdad? Pertenecen a la división, a la división magnoliofita, a la clase lilióxida. Le pongo de rojito la fita, la pH se pronuncia como una F, ¿ya? No va a decir magnoliopita, no. La pH se pronuncia como una F. Se llama magnoliofita. División, termina en fita. La clase termina en óxida. Por eso pertenece a la clase lilióxida. ¿Correcto? Al orden de los liliales. Todo se deriva de la palabra lilióxida. A la familia de las liliáceas. No voy a decir liliaceae. No, liliáceas. ¿Ya? Al género Allium, ¿correcto? Y a la especie Allium cepa. Entonces, está escrito el nombre científico de la cebolla. Pero cuando yo digo cebolla, me estoy refiriendo al nombre vulgar, al nombre común, al nombre vernacular de la especie Allium cepa. Ni modo que te vas a ir, por ejemplo, te vas a ir a Rusia a decir cebolla. Basta con decir Allium cepa, te podrán entender. ¿Ya? Entonces, estamos viendo acá las categorías taxonómicas de mayor a menor rango o menor categorías. ¿Ya? Bien. Entonces, si hemos comparado la taxonomía del reino animal, que tiene su particularidad, las terminaciones, ¿no? Si fuera el humano, clase, que hemos puesto en la clase Mammalia, y acá óxida. Hemos puesto al humano orden de los primates, orden liliales. Familia del humano, familia de los homínidos, hominidae, casi coincide, liliáceas, ¿no? Bien, pasamos. Allium cepa, la cebolla. Te cuento, dentro de la historia de las clasificaciones, hay una historia que trata de explicar cómo se han ido clasificando a los seres vivos. Te comento, por los años de 1735, Linneo establece dos reinos, el reino Vegetabilia y el reino Animalia. Pero como estamos estudiando a los seres vivos, también habló del reino mineral, para ubicar allí a todos los seres sin vida. Pero como estamos dentro de la taxonomía de los seres vivos, clasificó a los seres vivos en dos reinos, el reino Vegetabilia y el reino Animalia. 1735. Todos clasificaban los seres vivos en dos reinos. ¿Ya? Oye, profe, ¿y cómo avanzó esto? Por los años de 1866 aparece Haeckel y clasifica a los seres vivos en tres reinos. Ubícate en el tiempo, 1866. En el año 1677, Leeuwenhoek descubre el mundo microbiano. 1677. Él, sin querer, un microscopista holandés, este señor era pulidor de lente y vendedor de telas. Escucha lo que te estoy comentando la historia. Leeuwenhoek era un hombre vendedor de tela y pulidor de lentes. Una de esas de pulir las lentes, ¿correcto? Para amplificar la imagen de los objetos. Entonces juntó dos lentes dentro de un tubito y observó
agua estancada. Se sorprendió. Lo saca la lupa y no ve nada. Lo coloca la lupa, está viendo cosas pequeñísimas, pero amplificados por la lupa, dos lupas. Entonces le llamó la atención y lo comenzó a dibujar, tal como lo veía, y lo manda a la Real Academia de Ciencias de aquella época. La comunidad científica no sabía lo que estaba ahí, lo que estaban viendo. Y lo que estaba haciendo Leeuwenhoek era publicar al mundo microbiano. Y lo invitan a la Real Academia a dar a conocer lo que estaba haciendo. Solamente un hombre, pulidor de lentes y vendedor de telas. Lo interesante del científico es que comenzó a representar tal como lo veía. O sea que en el año 1677 recién se descubre la forma de vida que escapaban a la visión del ojo humano. Por eso, en el año 1866, Haeckel se dio cuenta que había vida microbiana dentro del reino protista y dentro del reino animal y funda el reino protista. ¿Te das cuenta? 1866. Por los años de 1925, otro científico, ya había microscopio, ya habían colorantes, y comenzó a observar células que cuando él lo coloreaba, Chatton, 1925, comenzó a colorear células. Mira que el término célula fue incorporado por Robert Hooke. Robert Hooke en el año 1665 ya se sabía que era una célula. Para él era una celda, punto y se acabó. Pero te estoy hablando del año 1925, donde la ciencia ya estaba corrigiendo. Entonces él colorea células y vio que algunas células tenían un núcleo bien diferenciado. Y como aplican la terminología del latín o el griego, entonces él dice núcleo no diferenciado, muy primitivo. Primitivo, primero, carionúcleo. Le dio el nombre procariota. Y aquellas células que vio que el núcleo estaba bien delimitado, ese núcleo que estaba bien delimitado, bien diferenciado, verdadero, carionúcleo, le dio el nombre de eucariota. ¿Te das cuenta? Le dio el nombre de eucariota. O sea que esos términos eucariota y procariota los seguimos utilizando en el siglo XXI. Mira, 1925. Por los años de 1838 aparece un científico, Copeland. Si te das cuenta, Copeland, en el año 1938, descubre el reino Monera. Se dio cuenta que cuando estaba estudiando células que no tenían núcleo bien diferenciado, que Chatton le dio el nombre de procariota. ¿Y por qué Copeland crea el reino Monera? Porque comenzó a observar pared celular. 1938, ¿eh? Ya estamos casi a llegar a descubrir el microscopio electrónico. Todavía estaban con microscopía óptica. Correcto. 1938, Copeland incorpora un nuevo reino, el reino Monera. Correcto. Entonces se dio cuenta que Haeckel, está bien, bacán, había formado el reino protista, pero dentro del reino protista se dio cuenta que algunos no tenían núcleos bien diferenciados. Se reproducían de manera sexual nada más y forma el reino Monera. Copeland saca vida microbiana del reino protista y forma el reino Monera. Porque el simple hecho de que no tenían núcleos bien diferenciados. Por los años de 1969 aparece Whittaker. Whittaker se dio cuenta de que en el reino protista, ¿correcto? Había un grupo de organismos que tienen nutrición heterotrófica y que se reproducían mediante esporas, que no tenían clorofila, y funda el reino fungi, el reino micota. Por eso Whittaker ha quedado en 1969. La Universidad Nacional de Trujillo
Hemos estado con la clasificación de Whittaker hace como 8 años. Hace 8 años, 7 años, recién hemos adoptado una nueva clasificación. Pero Whittaker en el 69 crea el reino fungi, el reino micota o el reino de los hongos. Y con él ya hay 5 reinos. En el año de 1979, 10 años posteriores, y posteriormente en el año 1990, aparece Gauss. Gauss clasifica, se dio cuenta que dentro del reino Monera había un grupo de que la pared celular era diferente químicamente y funda el reino Arqueobacteria y funda el reino Eubacteria y agrega los siguientes: reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. Habló de 6 reinos, Gauss, en el año 1979. Pero por los años de 1990, ya con la avanzada de la ingeniería genética, 1990, determinó secuencias que tenían un ARN ribosómico dentro de las arqueobacterias y dentro de las eubacterias y funda el dominio. Funda los 3 dominios. El dominio arquea, ya te dije que la Ch se pronuncia como K, arquea. El dominio bacteria y el dominio eucaria. 1990, ya que en el año 1977 él clasifica a los seres vivos en 6 reinos: el reino arqueobacteria, el reino eubacteria, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. Ahí están los 6 reinos del año 77 de Gauss. Pero después se enmienda y en el año 90 decide clasificar a los seres vivos en 3 dominios: dominio arquea, la H se pronuncia como K, dominio bacteria y el dominio eucario. Pero posteriormente, en el año 1998, aparece Cavalier y Smith. Entonces se dio cuenta que dentro del reino protista, había un grupo diferente al resto y forma el reino cromista. Y al dominio que él había llamado Gauss, arquea y bacteria, funda solamente un solo reino y lo coloca en el reino bacteria. Por lo tanto, Cavalier y Smith clasifica a los seres vivos en 6 reinos: el reino bacteria, el reino protista, el reino cromista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animalia. Después aparece otro científico, Ruggiero, donde clasifica a los seres vivos en 2 imperios. ¿Pero qué chiste? Se refería al imperio de Chatham del año 1925, donde clasificaba a los seres vivos en 2 imperios: el imperio procariota y el imperio eucariota. ¿Te acuerdas el chiste? De que a mí el término nada más, imperio puso. Pero incorporó los reinos, los 7 reinos. O sea, de lo que había hecho Cavalier y Smith en el 98, de clasificarlos, de tener a las arqueas y a las bacterias dentro del reino bacteria, más bien lo único que hizo Ruggiero era: oye, estás mal, amigo Cavalier, mejor funda el reino, sepáralos y funda el reino arquea, el reino bacteria, el reino protista, el reino cromista, el reino fungi, el reino vegetal, plantae y el reino animalia. Y ahí están los 7 reinos de Ruggiero. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros vamos a utilizar? La clasificación de Gauss del año de 1990, que lo clasifica a los seres vivos en 3 dominios. Y esto ha salido 3 veces en los exámenes. Correcto. Como pregunta de examen en Excellence, primero en sumativo ese punto. Según Gauss, los seres vivos se clasifican en los dominios. La clave enano decía arquea, bacteria y eucaria. En el examen de excelencia, Gauss clasifica los seres vivos en los siguientes reinos: complemento múltiple, o los siguientes dominios: complemento múltiple. Y en lo ordinario lo repiten igualito. Entonces, hay que tener banco de preguntas de los 5 últimos años. Antes, no vale la pena. Ya no. Que se maneja mucho la última información. Ya, pero yo me he dado el tiempo de hacerlo hasta el año 2015, porque no vaya a ser
que optan por la clasificación, el nuevo examen, y pasen la de Cavalieri o la de Ruggiero. Pero ya está preparado. Por el momento, nos enfrascamos solamente en la clasificación de Woz del año de 1990. Dominio Archaea, dominio Bacteria y el dominio Eukarya. ¿Ya? Esta clasificación se va a trabajar también para el próximo ciclo de CEPUM. ¿Ya? Por si acaso, CEPUM ya empieza el 7 de diciembre. ¿Ya? Es una opción. La academia, chévere. En la academia se amplía el conocimiento. Se da el conocimiento, porque hay tiempo para desarrollarlo. ¿Ya? Bien, avanzamos. Mira dentro de la línea del tiempo para que veas cómo ha ido evolucionando las clasificaciones, pero ya te mencioné el cuadrito anterior es más completo, pero más o menos, como en la antigüedad Aristóteles llegaba a clasificar a los seres vivos en animales sin sangre y animales con sangre. Que hoy día lo podemos entender lo que había hecho Aristóteles. Clasificar a los seres vivos animales sin sangre y animales con sangre. Hoy día equivale a los términos de invertebrado y vertebrado respectivamente. ¿Ya? Mira, y vamos a la clasificación, como te decía, del sistema de Linneo, el sistema linneniano, de clasificarlos en dos reinos, ¿verdad? No. CEPUM solamente te presenta una sola clasificación, la de Woz, del año 1990. Y además el cuadernillo está colgado en la plataforma de la universidad, hasta lo puedes bajar, ¿no? Pero es mejor, sí te lo recomiendo bastante. Le recomiendo lo siguiente. A veces fijarnos en un solo libro no es bueno porque no está toda la información. Ahora, ni libros deben existir de repente, ¿verdad? Pero es un texto, un libro, te marca la pauta cómo debe de estudiar porque toda la información está colgada ahora en las plataformas virtuales. Toda la información está colgada, toda la información. Y la cosa es tener un tutor que te esté orientando como tu profesor de academia que tienes que estudiar, porque el temario está colgado en la plataforma de la UNT. Pero tu tutor, tu profesor de aula de academia o de CEPUM, te orienta qué tema tienes que estudiarlo. Porque el tema es amplio. Ahora es una avanzada tremenda, muchachos. Por eso la academia es necesario. Las academias nunca van a desaparecer. Nunca. Siempre tiene que existir un tutor, un profesor de aula que te oriente. Ahora que estamos por el momento en las clases virtuales, remotas, lo ideal en las clases presenciales. Pero hasta que salgamos de este problema de salud, por el momento tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, pero el cuadernillo CEPUM trabaja con la clasificación de Woz del año 90, ¿ya? Te estaba contando acerca de la clasificación del año 1735 de Linneo. Ya te comentaba que clasifica a los seres vivos en dos reinos, el reino vegetabilia y el reino animalia. Por los años de 1865-66, ya Haeckel clasifica a los seres vivos en qué? Incorpora el reino protista. ¿Ya? Ya había microscopía, ya había observación microscopio, los microscopios estaban perfeccionados. ¿Ya? Un Haeckel incorpora el reino protista. Por los años de 1956 o 1938, Copeland ya descubre el reino Mondera, ya había coloraciones especiales, ya la microscopía estaba adelantada. Te estoy hablando del año 1938, 1956, pero el microscopio electrónico aparece en el año 1944 en Estados Unidos. Microscopía. Estos patas nos llevan, creo que, algo de 200 años de desarrollo. No estamos bien atrasados. En el año 1969 se quedó con la clasificación de Whitaker, la de los 5 reinos. ¿Qué hizo Whitaker? Incorpora el reino Fungi. ¿Qué hizo Copeland? Incorpora el reino Mondera. ¿Qué hizo Haeckel? Incorporó el reino protista. ¿Qué hizo Linneo? Incorporó el reino Plantae y el reino Animalia. Eso no puedes caer. ¿Ya? Bien, profe, la clasificación de los seres vivos. Bien, te estaba comentando la clasificación de Woz del año 77, mira, para tener una idea, porque todos los libros ahora sacan solamente el año 90 de Woz. Woz inicialmente clasificó a los seres vivos
Después de Whittaker viene Woese. Whittaker del 69. Y había microscopía electrónica. Pero no estaba todavía avanzado en cuanto al tema de la biología molecular, que se dispara en los años 90 con la ingeniería genética, la clonación y la biotecnología, que hoy día estamos en el siglo XXI en su máxima expresión. Y que esto de la biología molecular, mi primera carrera de biólogo se llamaba biología celular. En la generación del siglo XXI, ya en los años 2004, 2006, ya opta el término biología molecular. Y nos olvidamos que estamos en la era de la nanotecnología. O sea, la vida se explica a nivel molecular, no el mundo macro. El mundo macro lo vemos, el mundo micro no lo vemos. No vemos nosotros los quarks, no vemos los bosones, que eso ya está dentro del campo de ¿qué? Del mundo cuántico, que está hecho el universo. Pero nos vamos a Woese, del año 77, así que estás en un tiempo muy bonito. Me tenía que adecuar, leer, y siempre he pasado leyendo, para no dejar de ver el mundo actual, porque vengo del siglo XX. Yo soy de la mitad del siglo XX. Pero me he tenido que actualizar estudiando biología, estudiando educación, estudiando ser tecnólogo clínico, estudiando medicina, que me he sorprendido, las aulas les he compartido con diferentes generaciones. Mi primera carrera del siglo XX fue biólogo. Y mi última carrera, que lo acabo en el siglo XXI, fue medicina. Y mi vida me pasó estudiando. Por eso te digo, con muchísima seguridad, que el mundo no para. Mi tesis lo hice a máquina de escribir. En el siglo XXI, computadora. ¿Te das cuenta? Han utilizado papel carbón para hacer la tesis. Papel, máquina de escribir. Ahora no. Ahora tú borras en misma computadora. Es sorprendente, Webis. Y esa tecnología, ¿cómo le explico, profe? Por la física cuántica. Felizmente Max Planck sentó las bases de la física cuántica, dejando de lado al pensamiento de la física tradicional de Newton. La física cuántica nace en el siglo XX, en el año 1900, y después con la teoría de la relatividad general de Einstein, el año 1927, con la teoría atómica de Niels Bohr, la de Schrödinger. Todo ese pensamiento se ha ido como caldo, cultivándose, nutriéndose en el siglo XX, y hoy día en el siglo XXI estamos empleando la física cuántica con este celular que tienes en tus manos. Es física cuántica. Y todavía falta más por conocer. Dicen que lo que estamos descubriendo es mínimo con lo que aún falta por descubrir. Igualito para clasificación de los seres vivos, de repente con la tecnología más avanzada, vamos a tener que reclasificar a los seres vivos. Nacerán nuevos métodos de clasificación de los seres vivos. Por el momento, nos quedamos con la clasificación de Woese. Del año 77, como te decía, lo clasificaba Woese en reinos. El reino Archaeobacteria, el reino Eubacteria, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae, el reino Animalia. Ahí está la clasificación de Woese del año 77. Pero ya te comentaba la que estamos utilizando y vamos a utilizar en la clasificación de Woese, donde emplea ya la genética molecular para hacer un estudio comparativo de la secuencia del genoma del ARN ribosómico que forma parte de las unidades ribosomales de las bacterias y de las arqueas. Por eso decide separarlos y detectó que no tenían la misma secuencia. Ya no va al mundo micro, sino al mundo nano. Entonces, es que clasifica a los seres vivos en el dominio arquea, que son microorganismos procarióticos que viven en condiciones extremófilas, termoacidófilas, o sea, viven en medio de elevada temperatura. Imagínate llegar a vivir a 120 grados centígrados, por encima de los 80 grados centígrados. Son metanogénicos, son productores de metano. Reaccionar químicamente el CO2. Alucínate.
producir metano de manera anaerobia. Psicrófilos viven en medio de bajísimas temperaturas también, y halófilos viven en medio de elevada concentración salina. O sea, estos arqueanos posiblemente son los primeros habitantes del planeta. Son los primeros habitantes del planeta. Arquea, arcaico, a más antiguo. Aún existen y comparten el planeta con nosotros. Hay rumiantes que tienen arqueas. Hay arqueas que tenemos en nuestro intestino. ¿Te das cuenta? Y el dominio bacteria, que lo vamos a dividir en las eobacterias y las cianobacterias. Y el dominio eucaria, y además comparó las secuencias moleculares de secuencia de bases del ARN ribosómico 18S. Definitivamente era diferente al 16S. Por eso funda el dominio eucaria. Aquellos que tienen la misma secuencia del ARN ribosómico 18S lo coloca en el dominio eucaria. Entonces ahí está el reino protista, el reino fungi, micota, el reino de los hongos, el reino plantae y el reino animal. ¿Te das cuenta? Así que se han ido modificando de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología la clasificación de los seres vivos. Qué bacán. Está avanzando la clasificación paralelamente al avance tecnológico. Bien, nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día jueves. ¿Correcto? Gracias, señorita Evelyn. Muchísimas gracias por la ayuda incondicional. Muchachos, que tienes que reinventar. No seas tonto, no dejes de estudiar. ¿Correcto? Ordénate bien. Estás en una generación muy digital. Pero que no sea que la digital te gobierne. Tú tienes que aprender a gobernarlo, ¿ya? Para no fracasar. Entonces, la tecnología, el humano tiene que dominarlo y no permitas que la tecnología te domine. Solamente así podemos avanzar. Porque si la tecnología te domina, salimos perdiendo. Y hay que utilizar el lado positivo. Ahora sí nos podemos comunicar con el otro lado del planeta. ¿Correcto? ¿Ya? Profesor, Gracias, profe. por primera vez la constancia Ahora del núcleo de las células eucariotas. Oye, esto de las células es un tema aparte. En biología 1, cuando lleguemos a células, te voy a ver una historia. En el año 1831, Robert Brown descubre el núcleo. 1858, Virchow lanzó su famoso aforismo, omnicélula ex célula. 1838, 1839, Schleiden y Schwann establecieron la teoría celular. 1838, ¿eh? Y Robert Brown, 1831, descubre el núcleo. El núcleo es inmenso. Y Wagner descubre el nucleolo. Y aún más, con coloraciones. Le da el nombre de nucleína. Y nucleína lo dio Miescher. Miescher lo da en el año de 1869. Y en el año 1888, Waldeyer le da el nombre de cromosoma. ¿Te das cuenta tú? No te lo quedes. Después lo vamos a ir hablando poco a poco para que te enamores del curso. El curso es bonito. Es historia. Entonces, tenemos que remontarnos desde ayer para ver cómo la historia ha ido avanzando. ¿Ya, muchachos? Bien, un gusto de tenernos en clases y nos estamos viendo. ¿Ya? Cuídense bastante y seguir cuidando. Gracias, señorita No, Evelyn. profe, cuídese, Webish. Gracias,